Muy buenas tardes. Vamos a continuar con las fórmulas de integración. Entonces vamos a tener una fórmula 4. Aquí debemos de tener mucho cuidado en las situaciones. Entonces, la fórmula es de la siguiente manera. Integral de un polinomio b elevado a una potencia n. Y esto va a estar multiplicado por la diferencial de ese polinomio que yo defina como b. Y entonces el resultado de esta parte, si es que cumple, va a ser que es el polinomio b elevado a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. ¿Sale? Aquí en especial cuidado, n tiene que ser distinto de la potencia 1, porque de lo contrario regresamos a los ejemplos anteriores. Entonces, aquí vale la pena ver estas situaciones. Entonces va a haber varios ejemplos que les voy a proporcionar. Vamos a empezar por el ejemplo más sencillo de esta parte. Y lo voy a explicar paso a paso para que ustedes puedan ver cómo se conlleva esta parte. Entonces voy a tener, por ejemplo, 2x más 1. Va a ser la integral de 2x más 1, esto elevado a una potencia al cubo, y aquí aparece diferencial de x. Entonces, en las fórmulas anteriores sí teníamos el exponente dentro de cada variable y cada variable era una suma. Aquí el detalle es que la potencia está involucrando a dos términos. Entonces no va a ser lo mismo separarlos que realizarlo de esta manera. Entonces, a manera de análisis, yo voy a definir con dibujo esta parte de aquí en medio va a ser mi polinomio v. Este número que está aquí arriba va a ser mi n. Y esto que esté aquí forzosamente tiene que ser la derivada de este polinomio b. Si no es la derivada de ese polinomio b, no voy a poder integrar. Entonces, ya vimos algunas derivadas básicas en los temas o clases pasadas. Entonces yo lo único que voy a hacer es reescribir b es igual a 2x más 1. Ahorita yo no considero para nada la potencia. Y luego voy a hacer la derivada de ese polinomio b con respecto a x. Entonces, eso quiere decir que con respecto a x solamente voy a derivar las puras variables de x. Entonces, la derivada de x solita siempre va a ser 1, entonces va a quedar 2 por 1. La derivada de un número solo siempre va a ser 0. Entonces, quedaría de esta manera: diferencial de b con respecto a x es igual a 2. Si yo quiero despejar, o más bien si despejo, quedaría que db es igual a 2 de x. Entonces, este valor es el que tiene que estar aquí en diferencial de x o db. Entonces no lo tengo, sinceramente no lo tengo. Voy a buscar un método para poder realizar esa situación. Entonces, bueno, ahorita voy a copiar toda la fórmula y aquí voy a hacer un pequeño movimiento. Si yo tengo que ingresar un 2 que está multiplicando, yo de este mismo 2
tengo que ingresar un 2 que esté dividiendo. ¿Para qué? Para que al momento de que yo divida este 2 entre 2, se quede a 1, es decir, esto, y yo no esté afectando a mi ecuación. Entonces, queda de esta manera. Pero yo solamente necesito el 2 que está en la parte superior. Es decir, este 2 nada más. Entonces, este otro 2, que es multiplicación, yo lo puedo separar de la siguiente manera. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, seguiría siendo la misma multiplicación, ¿no? Dos enteros que multiplica a un medio se van a terminar simplificando y van a realizarse en 1. Entonces, bueno, como este es dos enteros, este sería innecesario reescribirlo así. Lo quitamos y este un medio que no me funciona aparentemente para nada aquí, porque la misma condición dice que solo es de 2 de x, este lo voy a quitar y lo voy a poner hasta acá enfrente, un medio. Un medio, ahí está. Entonces, ahora sí. Si yo vuelvo a revisar mi análisis con respecto a esta derivada, yo consideré que todo esto es v el 2x más 1. Esta sí es su derivada porque yo ya lo chequé realizando esa derivación, que es lo que tengo aquí al lado. Y este es el número n que habíamos quedado hace un rato. Entonces, esta parte ya al estar completada de esa manera, se va. Ya no va a ser necesario contemplarla. Entonces, lo que va a suceder después es, yo solamente voy a integrar como dice la fórmula. Y va a ser lo mismo. Un número constante se queda. Y luego voy a tener una fracción que va a ser 2x más 1. Y dice la fórmula solamente, vamos a verla, dice que solamente se le agrega 1 a la potencia y 1 en divisor, con el exponente n. Entonces, elevado a la 3 más 1, de hecho lo voy a bajar más para que se pueda ver. Ahí está, ya se ve más. Entonces a la 3 más 1 ya le aumenté un 1 a la potencia. Y aquí el denominador también n más 1, que sería 3 más 1. Después de eso me dice colocas la constante. Ahorita voy a hacer la sumatoria solamente. Un medio que multiplica a 2x más 1 elevado esto a la cuarta entre 4 más una constante. Y luego ya nada más realizo multiplicación de pura fracción. No es algo tan complicado. Si yo multiplico este 1 por todo esto de arriba, sigue siendo este mismo número con potencia, en este caso. Entonces quedaría 2x más 1 elevado a la cuarta. Y abajo, si multiplico el 2 por el 4, 8. Más la constante. Y eso sería todo el resultado de esta integración. Eso es lo único que se tiene que hacer. ¿Sale? Entonces, nada más recordándoles que cuando derivamos un número solo con respecto a x, este va a ser siempre 0. Cuando yo derivo un número que multiplica un número que multiplica a x con respecto a x, esto solamente se va a quedar el puro número en este caso. Si yo derivo, porque esta es otra, si yo derivo el número y tengo un x elevado a la n, con respecto a x, aquí se va a quedar el primer número que multiplica el valor de n, que multiplica a la x elevado a la n menos 1. Esas son las tres derivadas básicas
que yo solamente ocupé en este ejercicio, ¿vale? Entonces, procuren aprendérselas. Son como fórmulas, no hay nada diferente. Y bueno, como dicen que luego realizo los ejercicios fáciles, voy a realizar uno de los ejercicios más complicados que tengo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ejemplo número 2. La integral, vamos a pedir que sea una fracción, le voy a poner un 2, un 3, este va a multiplicar a 2 menos, aquí vamos a ponerle otra fracción, 3x entre 2, y todo esto va a estar elevado al cubo. El diferencial de x por lo regular aparece aquí. Si no me acomodo, multiplicación de fracciones y va a concluir aquí. Cualquiera de las dos notaciones está bien. ¿Sale? Entonces, pues necesito ver qué es lo que voy a realizar primero. Entonces, primero voy a quitar los números que no tienen ninguna variable de x, que es este 2 y que es este 3, y que al final se están multiplicando y dividiendo dentro de esta misma situación, sin realizar suma o resta directa. Entonces esos dos elementos de una vez los voy a retirar como si fueran constantes. Entonces, si yo pongo previo al signo una fracción, el 2 está en la parte superior, y si sigo la línea, el 3 está multiplicando todo un número, pero es fracción, 2 tercios. Entonces, arriba voy a tener diferencial de x, y abajo voy a tener 2 menos 3x entre 2 elevado al cubo. Entonces, ese va a ser el movimiento que yo voy a tener dentro de esta parte. Ya quité el número constante. Ahora, para facilitarme las cosas, voy a utilizar el teorema de álgebra que ya hemos utilizado, donde digo que si 1 entre x al cubo, esto es lo mismo que yo nada más le cambio el signo al exponente, x a la menos 3. ¿Ok? Entonces eso voy a hacer con todo este elemento. Es decir, va a quedar 2 tercios de la integral, y aquí lo voy a colocar 2 menos 3x entre 2, todo esto elevado a la menos 3 diferencial de x. Si se fijan, solamente cambié el puro exponente, no cambié otra situación de esta ecuación. Entonces, de aquí yo voy a considerar qué es lo que puedo derivar o qué no puedo derivar. Entonces voy a seguir la misma regla que les puse arriba. Es decir, yo voy a definir a todo lo que está aquí adentro como el polinomio b. Esto que está aquí afuera, solamente de este lado, tiene que ser la derivada de ese b. Este número de aquí va a ser mi n. Y esto de acá, ahorita lo vamos a dejar como un número constante. Entonces no va a pasar nada de ese lado. Entonces vamos a hacer el análisis de este otro lado. Entonces yo les dije, b es igual, y solamente vamos a igualar lo que está dentro del paréntesis. 2 menos 3x entre 2. Y vamos a volver a ocupar las derivadas que les mostré hace un momento. Derivada de b con respecto a x es igual. Cuando derivamos un número solo, nos vamos a verlas. Dice que cuando derivo un número solo, que es esta primera, con respecto a x ese número es 0. Entonces me regreso para acá. Y la primera derivada es 0. Ahorita lo anoto como guía. Voy a poner el signo de resta y voy a irme todavía más. Dice que si yo tengo un número por x,
la diferencial de x va a ser solamente el número, pero este x tiene que estar solito, sin potencia. Entonces vamos. Pero profe, aquí tengo un problema. Aquí tengo 3x medios. Ah, ok. Vamos a separarlo como si fuera fracción. Multiplicación de fracciones. 3 medios por x entre 1. Así yo ya sé que es una multiplicación de fracciones. Si este x yo le quito el 1, queda x. Y ahora sí tengo la misma situación. Número por x a la 1. Entonces voy a aplicar esa misma situación. Derivada de b con respecto a x va a ser igual. El 0 se anula. El menos 3 medio se queda y digo que la derivada de x es 1 y por el formulazo solamente me quedo el puro número. Entonces esta sería la derivada que yo necesito en db. Bueno, pero me falta un paso para ver cómo lo voy a ingresar. Voy a poner de diferencial de b y voy a despejar el de x que está dividiendo. Pasa multiplicando. Es decir, menos 3 medios de diferencial de x. Ese número es el que debería de estar donde marcamos el db en nuestra última ecuación de este lado. Entonces vamos a reescribir todo. 2/3 de la integral y toda esa parte. Ahí está. Entonces vamos a volver a hacer la misma situación. Esto con la finalidad de poderlo utilizar. Entonces, vamos a ingresar en paréntesis menos 3 medios. Ahorita quitamos el de x. Yo ya lo ingresé. Pero como tengo que ingresar su número inverso para que pueda hacerse 1 y yo no esté modificando mi ecuación, bueno, lo más fácil, voy a cambiar de posición los números ahora. Menos 2 entre 3. Entonces elimino esto y quedaría de esta manera. Entonces, menos por menos, acá arriba quedaría un más. Bueno, un más imaginario, ¿no? Y luego 3 que está multiplicando solamente entre 3 se hace una unidad. Y 2 entre 2 se hace otra unidad. Es decir, bueno, se los voy a poner acá. Este ya lo vimos. Aquí mismo se los pongo. Es decir, si yo multiplico menos 3 entre 2 por menos 2 entre 3, al momento de que yo multiplique como es en línea, digo negativo por negativo, número positivo. Y luego los superiores nada más, numeradores. 3 por 2, 6. Entre 2 por el 3, 6. Y esto, 6 entre 6 a 1 positivo. El positivo se puede omitir. Y si esto está multiplicando a diferencial de x, el 1 se puede omitir porque se podría decir que está ahí. Entonces, para que no haya confusión, aquí le voy a poner solamente el 1. Yo ya sé que es positivo. O lo pongo entre paréntesis en la parte superior. ¿Sale? Entonces, sí se puede regresar con esas dos variables a esa condición. Bueno, pero yo necesito que la ecuación quede en menos 3 medios de x. Es decir, yo nada más necesito que este se quede junto con el de x que está hasta el final. Entonces, ¿qué le voy a hacer a todo este número? Lo voy a pasar totalmente hasta la parte externa. Y recuerda, aquí está multiplicando. Entonces también acá va a pasar multiplicando. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar, primero pongo el que saqué, menos 2/3. Cierro paréntesis y luego pongo la multiplicación con el 2/3 que ya traía esta función. Entonces aquí y acá.
Y luego voy a reescribir todo lo demás. Bueno, vamos a copiarlo. Y entonces, como este 2/3 de aquí se fue, quedaría de esta manera. Entonces, vamos a subirlo. Entonces, de aquí, haciendo otra vez el análisis, yo tengo que todo esto es mi v o mi db, que es lo que corresponde de este lado, es exactamente igual. Esto es el polinomio b y el -3 es la potencia n. Ajá, y de este lado, bueno, están los números que se multiplican, esos no hay problema. Entonces ya solamente voy a realizar la integración de la variable b. Entonces voy a reescribir -2 entre 3 que multiplica a 2 entre 3. Y voy a escribir la multiplicación de lo que estoy integrando. Entonces va a quedar, yo les dije que el polinomio se queda exactamente igual a lo que esté adentro. 2 menos 3, 2 menos 3x entre 2, todo esto elevado a, y aquí sí va a cambiar la potencia. Va a ser -3 y dice la fórmula, súmale 1. Y aquí igual, -3 y súmale 1 más la constante. Solamente voy a seguir esa regla que les estoy comentando. Y ya de aquí voy a multiplicar todo para que me sea más fácil reescribirlo. Entonces, si multiplico la primera parte como puras fracciones, tengo que es negativo por positivo, da negativo. 2 por 2 son 4 y 3 por 3 son 9. Ya está. Y de este lado voy a reescribir solo mi polinomio, 2 menos 3x entre 2, esto elevado a la -3 más 1, menos 2 unidades. Menos 2 unidades más la constante. ¿Vale? Es pura simplificación ya. Pura álgebra. Y luego, como estos se están multiplicando con estos, 4 entre 2, voy a tener en fracción un 2. El 9 no lo toqué para nada. Y menos combinado con otro menos da un positivo. ¿Sale? Y ya de aquí voy a reescribir todo lo demás porque ya no hay necesidad de cambiar algo más, ¿no? Entonces, aquí queda el 2 que multiplica a toda esa ecuación a la -2 más la constante. Ya si lo quiero más elaborado, este mismo concepto que es negativo, yo ya sé que lo tengo que traslapar a la parte inferior de mi fracción para que no esté manejando exponentes negativos. Es decir, que voy a tener 2 entre 9 que multiplica a 2 menos 3x entre 2, esto elevado al cuadrado más la constante. Y eso sería esa resolución de esa otra ecuación. Entonces procuren seguir los pasos. Estamos siguiendo igual las mismas jerarquías que ya les había mencionado. Son los mismos pasos algebraicos, solo se combinan un poco más. Y bueno, también es necesario que conozcan otro tipo de ecuación que luego llega a ser muy necesaria. Entonces vamos a poner una un poco más compleja, que es la integral de la raíz. Esta raíz va a ser raíz cúbica. Adentro de esta raíz va a estar x al cubo menos 3x, todo esto al cuadrado. Y todo en la parte exterior va a ser diferencial de x. Bueno, pero aquí en diferencial de x voy a tener, por ejemplo, un x cuadrada menos 1. Entonces va a estar de esta manera. Aquí les voy a poner el asterisco para que vean que sí es multiplicación. Y esta va a ser mi integral. Y la voy a resolver por este mismo método de v a la n.
¿Sale? Entonces, primero voy a modificar lo de la raíz a exponente. Ya quedamos que un exponente de raíz es como una fracción. Quedaría 1 sobre el valor de la raíz. Entonces, aquí quedaría, vamos a ponerlo así, x al cubo menos 3x, esto va a estar elevado al cuadrado, bueno, eso sí. Y luego más exteriormente, porque es lo de la raíz, va a estar elevado a la 1/3, ¿sale? Esto va a estar multiplicado por x a la 2 menos 1 por diferencial de x. Ajá. Entonces, acuérdense que hay una parte donde si tenemos un x elevado a la 2, por ejemplo, y esa misma potencia elevada a la 3, al final se multiplican las potencias y quedaría en x a la sexta. ¿Ok? Entonces, al realizar eso, solamente para facilitarme las cosas, voy a tener que es la integral de, y ahora sí, x al cubo menos 3x, esto elevado, si yo multiplico el 2 por 1/3, queda a la 2/3. Ajá. Y aquí afuera queda x al cuadrado menos 1 diferencial de x. Entonces ya reacomodé mi ecuación. Entonces esto es a prueba y error. No crean que es un método. Que tenemos que ir viendo cómo ir modificando las variables. Ahorita si yo defino esta potencia, que es mi variable n, porque es la potencia que voy a modificar, viene pegado con la variable v, que sería esta. Y por lo tanto todo lo que sobra tendría que ser la diferencial de b. Y eso sí es que yo la pudiera acomodar. Entonces vamos a hacer ese análisis. Entonces b tiene que valer solo lo que está dentro del paréntesis. X cúbica menos 3x. Ajá. Entonces, si no se acuerdan de las fórmulas, pueden regresar a verlas, por eso se las pongo a cada rato. Vamos a hacer la derivada de b con respecto a x, va a ser, cuando es x elevado a una potencia, se baja la potencia, que es el 3, se pone el x y se eleva a la 3 menos 1, porque esa potencia 3 ya la traía. Menos, la derivada de menos 3x, dijimos que cuando x está con un número, solamente se queda el número. Entonces ya tengo esa derivada. Entonces diferencial de b con respecto a x es igual a 3x al cuadrado menos 3. Y si despejo, diferencial de b es igual a 3x al cuadrado menos 3 y ya. Bueno, y todo esto va a estar multiplicado por el diferencial de x. Pero no se parece. Hay algo que falta, ¿no? Porque aquí es x al cuadrado y aquí es 3x cuadrada menos 3. El factor común dentro de este lado sería el 3. A lo mejor si lo factorizamos. Entonces, factorizando esa parte, vamos a deshacer. Ahí está. Vamos a mover, ahora sí. Entonces, si factorizamos el 3 en esa posición, quedaría diferencial de b es igual a, factorizo el 3, x cuadrada, porque 3 por x cuadrada da 3x cuadrada, menos 1. Y menos 1, ¿por qué? Porque 3 por menos 1 da menos 3. Diferencial de x. Ah, esto ya se parece un poco más a lo que yo tengo en esta fracción. Ok, entonces al parecerse un poco más, vamos a completarla.
Entonces, aquí dice la fórmula que me hace falta un 3. Bueno, pero si ingresé ese 3, tengo que ingresar su inverso multiplicativo, que sería otro 3. 3 entre 3 da 1 y regreso a la parte anterior. Entonces, bueno, aquí dejo el 3 que yo necesito para mi factorización. Y hasta acá atrás yo pongo el 1/3, porque recuerda que es una fracción. 3 entre 3 es a 1, el 1/3 es la fracción o lo que divide. Entonces, ya estando todo esto, ahora sí puedo decir, ya se completó el asunto. Ahora sí. Mira, todo esto es mi v. Sale. Esto de acá arriba es mi variable n. Todo esto desde el 3 hasta el dx es la derivada de ese polinomio b. Eso ya lo vimos a través del análisis que está del lado derecho. Y el primer valor es un número constante, que no le voy a hacer nada por el momento. Entonces dice la fórmula, pues el primer número no le hacemos nada, ahí se queda. Pero la segunda variable, el b, va a tener que estar elevado a la n más 1. Ok, como es elevado a la n más 1, simplemente pongo x cúbica menos 3x. ¿Por qué? Porque todo eso es el valor de b. Elevado, vamos a poner 2 entre 3. Y esto va a ser más un entero. Un entero dividido entre 3, yo tengo 3/3. Igual de este lado, abajo, 2/3 más 3/3. Más una constante. Y volvemos a hacer los mismos pasos. Sumo las fracciones. Y va a quedar x al cubo menos 3x. Esto elevado. ¿Y cuánto es 2/3 más 3/3? Tienen como un denominador. Solamente se suman sus numeradores a 5/3. Y acá lo mismo. Más la constante. Vamos a simplificarlo más. Yo les dije que en esta situación, cuando ya había una fracción en la parte inferior, básicamente lo que iba a suceder es que este 3 lo iba a colocar en esta posición. Entonces, va a estar multiplicando, entonces pongo toda la fracción y multiplico. Sería 3 por 1 por el polinomio que es x al cubo menos 3x elevado a las 5/3. Y multiplico el 3 por el 5 que están abajo, los que quedaron. 3 por 5. Es más, te lo voy a marcar. Estos dos se multiplicaron, este 3 con este 5, que fue lo que yo obtuve aquí. ¿Sale? Entonces aquí le voy a poner más c. Y ya solo realizo la multiplicación. 3 por 1 sigue siendo 3. Y al siguiente elemento, como tiene una potencia, yo ya no le puedo multiplicar nada. Entonces quedaría 3 que multiplica al x al cubo menos 3x elevado a las 5/3 entre 3 por 5 son 15. Bueno, lo podría simplificar más la constante. ¿Sale? Esta es una opción para concluir esa parte. O puedo hacer el cambio y la simplificación. Si hago la simplificación, por ejemplo, 3 entre 15, los dos tienen tercera. Tercera de 3 es 1, tercera de 15 es 5. Ya está. Y luego el siguiente polinomio lo voy a pasar otra vez a fracción. Entonces el tercio de abajo de esta potencia es lo que me indica el tipo de raíz. Entonces va a ser una raíz cúbica. Y lo demás a este 5 de arriba me va a indicar la potencia a la que está elevado este polinomio de x cúbica menos 3. Entonces quedaría x cúbica menos 3x, se cierra, y aquí mismo elevado a la 5. Más la constante. Bueno, para que no se vea ningún problema, este 1 al principio lo puedo omitir,
porque cualquier número por 1 sigue siendo 1. Y entonces ese sería el resultado de nuestra integración. Ustedes van a realizar una serie de ejercicios del mismo nivel. Y voy a continuar dándoles lo que son las fórmulas de integración dentro de esta parte. Que tengan excelente día y diviértanse.